Vientos, güey. ¿Qué? Aún sigo sin saber cómo iniciar los podcasts, güey. Pero. Ese puede ser tu sello, güey. El chi. Yo decía no saber cómo iniciarlo. Todavía no sé cómo iniciarlos, pero. Pues otra vez gracias, güey, por recibirme a las 8 de la mañana en tu casa. Espero que no sea mucha molestia. No, amigo. Podríamos. Podríamos haber traído caguas muy temprano. Eso sí. Si hubiera desayunado, a lo mejor y sí, güey, pero ahorita sí sería algo muy tóxico. Sí. Pero para la próxima. Caguamas. Y pues es el episodio 5 del podcast. No creí llegar a tanto, No güey. manches. El 5, güey. Qué buen pedo. No mames, qué chido. Y pues repitiendo contigo, güey, otra vez. Poner en contexto si alguien lo va a escuchar. Hace rato estábamos hablando de que te estaba interesando el nihilismo, ¿no? Sí, o sea, realmente no sé Ajá. de qué trate realmente, pero he escuchado como que, es que sacan temas de que, no, esto ya está muy, muy nihilista y no sé qué. Ajá. Pero son cosas como muy, que digo, güey, es que está bien perro, pues. Es que es bien No sé. impresionante como estos autores, porque le tiran a no darle sentido a las cosas y es algo Ajá. contraintuitivo, güey. Ajá, exactamente. Entonces, es como cuando yo me encontré con los posmodernos y que los posmodernos podían aceptar que algo fuera y no fuera a la vez. Ujú. Estoy siendo muy, muy general, pues. Pero cuando te encuentras con algo así, de que algo es y no es al mismo tiempo, tú te quedas así de, ¡oh! No, y es así como, no mames. Y luego ya te das cuenta de que no es para tanto y que sí se puede, pues, o sea, y que en muchos contextos, como que sí se puede, pero es que es contraintuitivo. Por eso, y también es parte de nuestra cultura, eso es, por ejemplo, el feminismo como teórico, pues, filosófico, critica ese pedo de los filósofos occidentales, pues, que los filósofos estamos acostumbrados, como si fuera filósofo yo, me refiero como a las personas occidentales, estamos acostumbradas a pensar en blanco y negro, o a pensar en sí y no, de forma como binaria, ¿no? Ujú. Sin ver como todas las posibilidades. Y de cierta forma, pues es cierto, güey, ¿no? Sí, O eres perdedor o eres ganador. Ajá, o sea, nos vemos como la escala de grises, pues, que hay todo eso. Pues es como ahorita, pues es de lo que... nos tocamos los temas casi... ahorita que tocas ese tema de blanco y negro y 1 y 0, ganador, perdedor, es como estamos ahorita, güey. O sea, siento que, a lo mejor ya ahí entramos a lo de tu tesis. Uh-huh. Vamos con lo de las redes sociales, güey. Que, te estaba diciendo que estaba viendo documentales sobre este pedo. Y no creí que estuviera tan cabrón, pues, la neta, tan radicalizado por las redes, güey. O sea, ayer, por ejemplo, sigo este güey que es como biólogo, no sé qué realmente es ese güey, pero anda como que, pues, en la naturaleza, y si hay casos de abuso y eso, pues él los saca, pues, y ayer estaba viendo uno que sacó del tráfico de loros. Uh-huh. De los pericos, no sé qué sea el oro perico, no, como que de estos pericos verdes, güey, Ajá. son prohibidos, pues, Ajá. traficar con ellos. Y pues estaba denunciando, pues, el caso que fue en Chiapas o algo así. Pero yo, o sea, si tú ves al vato, güey, o sea, la forma en cómo se comunica, güey, cómo habla, o sea, es un personaje, cabrón. O sea, no sé cómo sea en persona, Claro. pero tú detrás de tu celular, güey, lo ves y es un personaje, güey. Es este güey de que es súper, de que anda echando madres y dice, no, te voy a encontrar, cabrón, y voy a ir con las autoridades y la chingada. Y es un personaje, güey. Ajá. O sea, igual como Donald Trump también es un personaje, güey. O sea, todos hasta los youtubers, ¿no? Son personajes, ¿no? Estaba viendo la otra vez un podcast del Ben Shorts, que ni sabía que todavía existía, güey. Yo no sé quién es. Es un youtuber, güey. Yo tampoco no sé qué tipo de contenido hacía, pero lo escuchaba que, Ben Shorts. Okay. Es como de los viejitos, güey. Ajá. Los primeritos. Y pues es un personaje, ¿no? Y todos estos güeyes,
Este güey, el de, ¿qué pedo, cachorros? Ey. Whatever Tomorrow, güey, Ajá. también es un personaje, Claro. güey. O sea, pero sí, igual el Escorpión, y, o sea, son personajes, güey, que va creando, o sea, que la misma audiencia va creando, pues, y esa persona, pues, se va como que amoldando, ¿no? Al tipo de personas que lo va siguiendo, Claro. pues, ¿sabes? Como la señora esta de Mi Rancho a Tu Cocina, que están como peleando y peleando, como por decir, seguimos siendo humildes, seguimos teniendo, porque si pierden ese estatus, güey, se le cae el canal. Sí, güey. Entonces sí, tienen que mantener esa... Y es por lo Ese mismo, personaje. ajá, por el mismo, o sea, por el mismo público, pues, que la sigue, pues. Ujú. O sea, pero, o sea, tú ves como que, o sea, ¿cómo te digo? Es raro ver yo, o sea, como tal personas, pues. O sea, ya no veo, o sea, veo puro personaje. Ujú. Ya no veo como tal personas, pues, así como, ay, no sé cómo explicarlo, güey. Siento que ya está como muy radicalizado ese pedo, güey. Por lo mismo de que, por ejemplo, tú te metes a, no sé, una publicación del, no sé, ahora que fue lo de la marcha de las feministas, Ajá. del 28, Ajá. pues ves puro güey de que, que la chingada, o sea, puro odio, ¿no? Y otros de que, o sea, Cuando estamos hablando de está muy polarizado, sí, pues. Sí, sí. O sea, o estás o no estás, güey, ¿sabes? O sea, o eres feminista o no eres feminista, sí, tal cual, pues, y es como que, güey, o sea, hay un chingo de grises entre ese blanco y negro bien cabrón, pues. Como de posibilidades. Ajá, y siento que, pues, o sea, las redes han, pues nos han orillado a todo esto, pues. También he escuchado mucho de Twitter que muchos se han salido, güey, por lo mismo de que es tan fácil, güey, tirar hate ahí, güey. Y he escuchado muchos casos de futbolistas, güey, Ujú. de que tienen su Twitter y publican una mamada o algo, güey. Y a lo mejor un güey les tira de que, no, es un pendejo, que no sé qué. Y el vato va y les contesta, güey. Y es una cuenta que tiene a lo mejor 10 seguidores, güey, y que ni siquiera tiene foto de perfil. Y el vato ahí dándose un tiro con el otro güey que pues ni sabes quién es. Y pues tú que tienes millones de seguidores y pues van a ver ese tweet desde que, güey, es que ando como un pendejo, güey, con alguien que ni conoces, ¿sabes? Claro. O sea, y es muy fácil, güey. Pero es que estos futbolistas, si no están, si no están acostumbrados a cómo funcionan las redes sociales, entonces no son personajes, son personas. Y una persona hace eso. Pero Ajá. como la gente, o sea, como tienen tanta visibilidad, pues entonces ya pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, también hay que pensar en los futbolistas como lo que son. O sea, son personas que toda su vida se han dedicado al fútbol, güey. Y que no tienen como un conocimiento más de fondo. No sé, por ejemplo, Messi, que ha dicho cosas medio extrañas, que diría cualquier güey que, pues que su vida solo es una cosa y que ha dejado de lado con un montón. El problema es que Messi tiene una visibilidad increíble, ¿no? Entonces, cualquier cosa que diga o que haga es súper expuesta, pero pues es que hasta ahorita yo ya he visto como que ya ha madurado, por así decirlo, o ya le han dicho que hace y ya estoy viendo que ya se pone como en la aura como del personaje de Messi, pues. Pero yo veía que antes, cuando estaba más morro, pues sí era un dude así, y que mejor como que se encerraba y... Sí, bien fuera de los focos, ¿no? Apagándole ese pedo. Y a comparación, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un personajazo. Él sabe cómo manejar, bla, 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 y tampoco es como el tipo más inteligente del mundo, pues, pero yo creo que tiene un equipo enorme como detrás, que lo saben cómo manejar bien. Eso sí es un personaje. Entonces, lo que tú dices, las redes sociales te obligan a que hagas esto, porque si tú actúas, digamos, como tú eres realmente, eso significa que te estás comprometiendo como persona, no como personaje. Entonces, imagínate recibir chingas a tu madre 3 millones de veces, güey, y te lo tomes personal porque están hablando de tu persona, pues sí se ha de sentir bien feo. Sí, güey, así es como... Digo, uno que... Bueno, no me la vi, güey, pero... Pues sí, a lo mejor como dices, no, o sea, no están como tan acostumbrados a ese pedo porque no es como su chamba estar ahí, ¿no? A lo mejor tienen un güey que les contesta, ¿no? Y ya, ¿no? Por ejemplo, los políticos, casi la mayoría tienen a personas que les están contestando de que, todo les está mientan bien, la madre y, sí, todo está bien, todo está muy bien y de chingada, ¿no? O sea, cosas positivas, pues, como,
güey, te estás mentando la madre. Sí, pero no es la persona. Ajá, o es un Es- robot, güey, ajá. simplemente, ¿no? O sea, ni siquiera ya una persona. Pues. O sea, es como que, ay, bien raro. Por ejemplo, ahorita que dices de Messi y de Ronaldo, sí. O sea, son personalidades bien diferentes, güey. El Ronaldo sí es muy, se me figura que es muy extrovertido, güey. Ujú. No sé si es la imagen que quiere dar o realmente es así, pero también Messi sí se me hace como muy introvertido, es como Ujú. que su pedo ya, ¿no? Nomás quiere jugar fútbol y ya, Ujú. ¿sabes? O sea, y... A ver, ¿qué vamos? Que así te los venden. Pero volviendo como a lo de la tesis, Ah, sí, lo de tu tesis, güey. me gustaría saber cuál es la concepción de las redes sociales que me habías dicho hace rato con estas películas de... O como esto que tú te estás, que te has estado enterando que está como muy cabrona. ¿Es esto de que necesitas ser un personaje para estar ahí? ¿O tiene que ver algo más cabrón? Ah, no, es otra cosa, es que eso es como que es parte de, güey. O sea, tú cuando, por ejemplo, te quieres ser, por ejemplo, estos influencers, ¿no? De este pedo, o sea, digo, todavía los influencers es como que otra rama, güey. Este. Es que no sé cómo explicarlo, güey. O sea, todavía los ves como personas, por así decirlo. Pero hay otros que sí crean como que este personaje según el público que lo siga, pues. Ujú. Pero lo que yo estaba viendo con estos documentales que te digo que vi en Netflix es de que toda la información que tú das en todos lados, en Instagram, en YouTube, o sea, todo está conectado, güey. Ujú. Todo está conectado. La están usando para, por ejemplo, ahorita que son las campañas que van a ser en Estados Unidos, estaban hablando de la campaña anterior que ganó Donald Trump. Y ellos hacían, o sea, era un equipo, estaban en Londres, no me acuerdo bien de la empresa, pero lo que ellos hacían era checar las personas que estaban como indecisas, que no sabían pues, por quién chingados votar, y les enviaban publicidad, güey. Ahora sí que en este caso sería en contra de Hillary Clinton, que era la con la que estaba también postulándose para la presidencia. Y enviaban fake news, güey, imágenes de la morra acá como gritando y les ponían, no, hay que encerrar a esta loca, no sé qué dijo la señora y que le empezaron a bombardear por esas imágenes a la gente con eso, pues. Ujú. O sea, para que la gente se fuera como del lado del Donald Trump, pues, que es como que pues, el que tiene más lógica, el más coherente y todo este Bueno, pedo, ¿no? bueno. Muy bueno. Y funcionó, güey. O sea, estaba viendo que en algunos estados de Estados Unidos, que es donde se definen las elecciones, es donde había más gente que no sabía por quién votar, güey. Ujú. Y les empezaron a enviar estas campañas como güey, pues vota por Donald Trump, cabrón, ¿no? Pero así súper manipulado el pedo, pues. Y todo estaba a base de la información que tenían de la gente, pues o sea, me refiero a la información desde qué es lo que estás consumiendo, güey, qué es a lo que le das like, güey. Okay. O sea, todo eso, güey. O sea, toda esa es la información que tienen. Hace poco esta semana, la pasada, vi un documental se llama Conexiones, Connected. Ujú. Igual está en Netflix. Y es un güey que está investigando cómo está todo conectado. O sea, cómo un ave sabe cuándo va a haber una tormenta tropical y se va días, semanas antes. Y ya pasa y ya regresa. Y, o sea, es como de, güey, ¿cómo saben todo este pedo, no? O sea, van desde ese punto hasta va este güey a entrevistar a una chava en Francia que le dice que la chava pidió sus datos personales a Kinder, güey. De que, oye, pues ella se enteró de que había como una métrica de deseabilidad, de deseo de qué tan atractivo eres, pues, y tenías un puntaje, güey, de que, pues eres, no sé, 80% atractivo, ¿no? No sé. Y eso, a partir de ese puntaje, Tinder te enviaba como, bueno, a ella le enviaba, como estas personas, pues, de que... De con quién se puede hacer Ajá, match. pero, ajá, ¿con quién puede hacer match, güey? Y a veces le enviaba así que ella decía que guapos acá bien chidos y a veces tenía hasta 40 güeyes, ¿no? Hablando así al mismo tiempo, 20 güeyes así. Pero ahí empezó también ella a notar que la aplicación sabía cuando ella estaba como deprimida y todo ese pedo. Porque a ciertas horas, en ciertos momentos, así como que
decía, no, pues es que acababa de pasar una relación ella, y pues se sentía, pues te sientes solo, ¿no? Yo creo que todos pasan por ese pedo, y pues bajó la aplicación, y, y la aplicación empezó a notar como estos picos, ¿no? De que, ahorita está sintiendo como vulnerable, ¿no? Hay que, pues, enviarle tal tipo de publicidad o no sé, ¿no? Simón. Tanto en Facebook como en Instagram, o sea, todo está conectado, güey. Y dice que ella pidió su información a Tinder y que les tardó un chingo, pues, en dársela. Y le dieron como 800 páginas, güey, de ella, de su perfil. Ujú. Y habla, pues, sus datos en Facebook, en Instagram, en Tinder, en WhatsApp, güey. De todas sus conversaciones, güey. Y dice que ahí viene todo. Y ella empezó a ver un patrón, pues, de que ella, pues, cómo iniciaba la conversación, a dónde iba. O sea, Ajá. sabían todo de ella, güey. Sus fetiches, todo, Sí, todo así bien cabrón. Y a partir de esos datos, pues, las empresas, pues, ya saben con quién dirigirse, con quién no, qué tipo de publicidad, güey. Y es lo que están peleando mucho ahorita muchas personas, pues. Ujú. En el documental que estaba viendo, el que te digo que vi de Mark Zuckerberg, que lo están como, no enjuiciando, pues, pero preguntándole, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿diste esta información a estas empresas para, pues, ayudar a las elecciones, a este pedo? Y, pues, el güey niega todo, güey. Ujú. O sea, pero el vato esta persona, dice, güey, pues dame mi información, cabrón. O sea, al final y al cabo es mía. O sea, yo sé que pues, tú cuando entras a Facebook, a Instagram, pues está como un contrato, ¿no? De que vas a dar tus datos. Pero también, pues eres tú, ¿no? Tu persona, pues, o sea, tienes como que también todo el derecho de tenerlo, ¿no? Ujú. Pero también está esta publicidad. O sea, te dicen que es una política de privacidad, ¿no? O sea, hasta es a veces medio ilógico porque nosotros valoramos mucho la privacidad, güey. De que no quiero que sepan esto. Y te mantienes así como que en perfil bajo. Pero en redes sociales estás como que aventando de que no estoy aquí, la verga, y poniendo todo, ¿no? Es como que está. O tienes conversaciones muy privadas con gente, bla, bla, bla. Ajá, y a lo mejor en persona ya dices un chingo de cosas. O no sé, ¿no? O sea, es como que a veces también medio raro ese pedo. Ajá. Pero, pues, bueno, total, no le quisieron dar como la información a este señor porque es como, ah, pues ¿cómo le dijeron? De propiedad intelectual, algo así. Ujú. O sea que la información personal de la persona, valga la redundancia, era propiedad de Face, por así decirlo. Ajá. Sí, porque al final, o sea, tú estás usando su plataforma y tú estás como de acuerdo a sus términos. Ujú. Pero, pues dices, pues, está cabrón, güey. O sea, a veces tú ni siquiera sabes a lo que estás firmando o aceptando, güey. ¿Sabes? O sea, si realmente supieras realmente, porque a veces son cosas que a lo mejor no estás consciente ni sabes cómo funciona Facebook, güey, cuando tú haces tu cuenta. O sea, realmente no sabes cómo te afecta, pues. Ujú. O sea, y a lo mejor ahorita no lo notamos tanto, pero pues yo siento que, Diego, ya viendo el documental vi que en un futuro pues puede que lleguemos hasta una pinche guerra civil, ¿no? Una mamada así Una súper cabrona, ¿no? distopia de las redes Sí, sociales. una distopia, güey. Bien cabrón. Pero ya sería así como topar con pared y sería como que ya, güey. La gota que derramó el vaso. Va. Entonces sí estás hablando de lo que hablo en la tesis. De hecho, creo que nos puede servir como para dejar más claras unas ciertas cosas porque haz de cuenta que en la tesis Ajá. lo que yo estoy haciendo es como preguntándome si, porque ya ves que está como esta idea generalizada. Ahorita con estos documentales ya no tanto, esto sería como la otra perspectiva, pero Sí, mo. está como la idea generalizada de que las redes sociales nos hacen más libres Ujú. porque tienen muchísimas herramientas y nos conecta con todo el mundo y bla, bla, bla. Ujú. De hecho, así fue como nos la vendieron como al principio, ¿no? Sí, así es, sí. Y que tiene razón. Por ejemplo, personas que nunca hubieran podido ser ni expresar lo que tenían y que tenían mucho potencial, YouTube, por ejemplo, ha servido para hacerlo. Ujú. Personas como Jaime Altozano, ¿no? Alvinch, que son como gente como que yo consumo, o de mi rancho a tu cocina, pues, o sea, si no hubiera sido por YouTube, la señora nunca lo hubiera conocido y bla, 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 ¿no? O tú puedes hablar con alguien de cualquier parte del mundo, lo que quieras. Ujú. Entonces, pero también está esta otra cara de la moneda en la que
en la que parece que dice lo contrario, que más que darnos libertades nos esclaviza, ¿no? Nos esclaviza a estar todo el tiempo con el celular o te vigila, te están vigilando, esa es la sensación que como queda. Entonces me interesó esa onda y yo dije, ¿cómo se podría como analizar filosóficamente este fenómeno de las redes sociales, ¿no? Sí, bueno. Y entonces me recomendó el que en ese tiempo era como el tutor de mi tesis, que utilizara una metodología medieval, que era como agarrar las dos posturas y luego analizarlas y ver cuáles son como todos los argumentos que hay, de dónde vienen, cuáles como bla, 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 ¿no? Y luego ya sacar una conclusión, ya que tienes toda la información, ya que conoces qué opinan unos y qué opinan otros, pues ahora ya, ¿no? Entonces, es lo que estoy haciendo ahorita y, por ejemplo, esto que me decías al principio respondería como a la primera postura, que sería como que las redes sociales te esclavizan. Lo curioso el asunto es que yo no me puedo poner a analizar lo que dice la gente y tal, como filósofo, sino que yo me puse a analizar, porque eso sería más como de ciencias sociales, yo me puse a analizar a un autor de ciencias sociales que habla de esto, con datos y con todas estas cosas, pero con una teoría como fundamental, que es el marxismo. Es decir, él interpreta las redes sociales con el marxismo. El marxismo no como del comunismo ruso, más tirándole a la teoría crítica, lo que conocen como el marxismo cultural. Entonces, este vato, ahorita que me estabas diciendo todas estas cosas, me estaba como recordando porque es justo lo que él dice, ¿no? Hay una serie como de mecanismos que pueden ser explicados por el marxismo, mediante los cuales él puede como decir que, que las redes sociales no son como un espacio en donde tú tengas toda esa libertad y todas esas cosas, sino que más bien es otra máquina del capitalismo que utiliza para alienarnos. Entonces, a grandes rasgos, son 4 mecanismos los que yo pongo como en la tesis, pero 2 son como los más importantes, ¿no? En primer lugar, dice que las redes sociales nos explotan. ¿Por qué? Porque nosotros creamos contenido como de a gratis, ponemos nuestros posts, subimos nuestras fotos, bla, 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 y eso es dinero para eso, o sea, todo ese contenido, si está muy bien editado, pues son todas las horas que estuvieron como de edición ahí. Si es simplemente un video en el que yo estoy diciendo mi opinión, pues es lo que me tardé haciendo eso. Entonces dice que la combinación como de todas esas cosas, se hacen datos, que usa como algoritmo, que se venden a las empresas y que las empresas puedan hacer un perfil de las personas para podernos vender cosas, ¿no? Entonces dice que es como la nueva forma en el que el capitalismo se está convirtiendo para poder seguir alienándonos y como todas estas cosas, ¿no? Y se me hizo como muy parecido a lo que decías, es decir, por una parte te están vigilando, diciéndote que tienes privacidad, pero esta privacidad, dice este señor que se llama Christian Fuchs, que le pueden mandar correo y contestes bien amable. Pero Christian Fuchs es un filósofo. No, se dedica como a las ciencias sociales. Está en la Universidad de Westminster, en Inglaterra. Okay. Y pues es como, tiene una revista que se llama Digital, algo de teoría crítica en los medios o algo así. Él la dirige y es famosillo porque trajo una teoría muy vieja a algo muy contemporáneo. El marxismo, muchas personas dicen que ya ni siquiera habría por qué hablar como de eso, pero él lo trajo para explicar eso. Tiene un montón de libros. Me los tuve que chutar todos, desgraciadamente. Pero está chido, está interesante. Y entonces, el meollo del asunto es ese, ¿no? Es decir, nos explotan materialmente. Porque nuestros datos y nuestra fuerza de trabajo, por así decirlo, se va para allá. Y él utiliza un concepto bien, bien interesante para explicarlo, lo que le llama playboard. Que es como una conjunción entre las palabras play y labor.
O sea, jugar y trabajar. Sería como jugatrar, o algo así, ¿no? Entonces, Sí, bueno. él dice que bajo la ideología Ujú. de las redes sociales son divertidas y bla, 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 nosotros gastamos nuestra energía en eso, entonces nosotros pensamos que estamos jugando, cotorreando y bla, 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 pero en realidad el fin de las redes sociales no es ese, sino que el fin de las redes sociales es generar ganancias. Ujú. Y entonces, eso sería como nos explotan materialmente. Y la otra forma en la que él dice que eso puede suceder y que nosotros nos dejamos, por así decirlo, es el concepto de alienación, que es un concepto muy viejo. O sea, concepto de ideología, que son una serie de creencias Ujú. en la que, eh, como decía Althusser, ¿no? Es una serie de creencias o de ideas y de prácticas que, que se meten en el espíritu del hombre y que lo hacen como comportarse de una forma o de otra, ¿no? Ajá. Entonces, son creencias, pues. Son creencias que están ahí, entonces, eh, para el marxismo siempre ha sido así, la creencia que domina es la creencia del capitalismo. Entonces eso, digamos que esas ideas nos las inculcan a nosotros y hacen que eso sea nuestra realidad. Entonces Fuchs dice que esa es la forma en la que las personas aceptan. Por ejemplo, aceptar los términos y condiciones. Porque es tan bueno o es tan chido esto como de las redes sociales y nos lo venden tan bien, pues que pues, aceptamos y no tenemos como el conocimiento de por qué estamos alienados. Ujú. Esa es su postura. Y por lo tanto es como una máquina perfecta como del capitalismo. Y luego ya dice algo en lo que yo estoy más de acuerdo. En esto que te acabo de decir tengo mis dudas, pero en algo que estoy como más de acuerdo es toda la explotación que se genera por la creación de la tecnología en países como África, por ejemplo, para sacar materias primas y todo eso. Es una explotación como muy latente y que es cierto. Ujú. Y donde las condiciones laborales son nulas, es casi esclavismo y bla, bla, bla. Pero bueno, eso es tan claro que en mi tesis yo no lo toco porque es como de pues, sí. Ujú. Pero acá lo de las redes sociales y tal es más o menos parecido, ¿no? A esto, a esta idea de que nos están vigilando, bla, bla, bla. Pero no es toda la interpretación que hay. También hay otros que dicen, no, pues esto de las redes sociales es oro, ¿no? Y entonces el otro autor que estoy como investigando se llama Henry Jenkins. Henry Jenkins es un señor que estuvo en el MIT Ujú. como por 15 años estudiando este fenómeno, nomás él lo ve un poquito más grande, es cómo se conectan todas las tecnologías con la entrada del internet, cómo se conecta el cine, la música, cómo se conecta todo esto y cómo eso influye al consumidor. Entonces él se da cuenta, ahorita está en la Universidad de California, nomás no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está. Ujú. A él no le he mandado mensaje porque tiene toda su información en su página de internet, pero yo creo que también ha de contestar. Se ve que es bien buena onda. Entonces, la interpretación de este señor, si bien es crítica, es decir, no es totalmente ingenuo de decir, las redes sociales son lo mejor que nos ha pasado, tiene una postura muchísimo más esperanzadora, en el sentido de que dice, ok, para empezar, chamaco, las redes sociales no están hechas para que te diviertas, están hechas para generar ganancias. Eso es un hecho. Pero la tecnología está hecha de tal forma de que si tú tienes conciencia de lo que estás haciendo, puedes hacer un montón de cosas. Y de hecho, la metodología de Henry Jenkins es mostrándote ejemplos. Te muestra ejemplos y te muestra ejemplos y te muestra ejemplos y te muestra ejemplos. Y entonces lo que él quiere demostrar es que las redes sociales, más que sí nos vigilan, porque yo tengo un problema con eso de la vigilancia. Es decir, sí toman nuestros datos y sí generan ganancias con eso, Ujú. pero eso no significa que nosotros no podamos hacer nada. Eso es lo que dice Jenkins, ¿no? Ujú. Y luego dice Jenkins, inclusive estas nuevas tecnologías, él le llama a todos estos fenómenos la cultura de la convergencia. La cultura de la convergencia es quien sabe usar las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente, puede acercar el diálogo de los que antes tenían todo el poder Ujú. a los que casi no tienen poder. Por ejemplo, pequeños, da el ejemplo de los cineastas estos africanos,
que tienen un género en específico, nomás no me acuerdo cómo se llama, que las películas son de baja producción, los efectos están como todos raros y así. De África, ¿viste? Ajá. Pero tienen muchísimas vistas. Sí, de hecho, se hicieron como de culto gracias a las redes sociales, pues. Entonces, él cuenta como esta otra historia de, si tú sabes qué es lo que estás haciendo y tienes más o menos conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, tú puedes acercarte ahí. Y luego dice, por ejemplo, tirándole caca a estos que piensan que nos explotan y todas estas cosas, él piensa que no todo en las redes sociales es dinero. Es decir, él le llama una economía de regalos. Por ejemplo, tú sacas un video, o por ejemplo tus podcasts, me imagino que no tienen las suficientes vistas como para que tú... Sí, no. Pero te reconforta el alma, bien cabrón. Sí, pues estar aquí hablando de esto es como que... O sea, realmente ya no es como que... Pero me voy a salir un poquito del tema. Que no se te olvide lo que vas a decir porque está chido, güey. Realmente lo que le decía a otro compa de que, güey, es que a lo mejor no me hago millonario con este pedo, ni conocido, ni me importa, pues como que... Pero es como que el proceso, pues, de hacer todo esto es como que, pues estoy aprendiendo cuestiones como técnicas, güey, me he puesto a investigar otras cosas. Ajá. O sea, temas de los que a veces hablamos, pues trato como que de leer poquito, ver otras cositas. De lo que me estás hablando ahorita, pues sí me voy a poner a investigar una que otra cosa para saber más qué pedo, pues. Ajá. Porque yo tengo un concepto de todo esto que estamos hablando, pero pues yo sé que no es todo, pues no es la verdad absoluta, pues sé que hay otras, como formas de ver todo esto, pues en lo que estábamos y está bien conocerlo, pues. Ajá. Y ahora sí que es como, el proceso es el que se disfruta. Hay un ejemplo que pone mucho un güey, no me acuerdo cómo se llama el artista, pero dice que pone una caja de madera en una exposición, así ya hecha, así, ahí está bien todo el pedo. Y tú entras al cuarto y escuchas sonidos de cuando lo están haciendo, que acá el serrucho y clavando y así. Y lo que quiere dar ahí él, pues quiere expresar es de que no es tanto como que el resultado final, que es lo que importa, pues, sino que es el proceso, pues. Claro. Es donde realmente sacas el aprendizaje, porque pues, lo haces y ya no está ahí pues, chido, ¿no? Es como cuando llegas igual como a una meta, un objetivo que te pones, o sea, llegas y es como que, pues ya, ¿sabes? Pero no, o sea, no el hecho de estar ahí es lo que te enseña, pues, sino cómo lo hiciste, pues, más bien, o sea, todo el proceso. Igual lo menciona también, me acuerdo que lo menciona Guillermo del Toro en una plática, de que, güey, es que cuando ganó los Oscars, él dice de que, güey, es que neta, ganarme estos fue una putiza de 20 años o más, güey, o sea, tenerlos aquí es como que, pues, chido, pon un ejemplo de cuando, que va manejando, y, por ejemplo, choca, y no, pues, un putazo en la cara y pinches lentes rotos. Es una película, güey, ¿no? Pues para atrás y la columna rota, ¿no? Esa es otra película. Y así, pues, todos los putazos los interpreta como si fuera una película, güey. Que pues, cada película le ha tomado un chingo de tiempo, de esfuerzo, todo, güey. Y pues esa es la putiza, güey. Y dice que ya sales vivo. Y ya la gente, a ver, ¿salió vivo no? Y no, pues que sí. No, pues chido. Y el aplauso, ¿no? Y órale lo que sigue, güey. Todo vergueado, güey. Y sí, pues, o sea, y dice que esto es como que, pues muy contento y chido, pero pues es nada, pues. O sea, realmente me voy con lo del éxito, de que el éxito es como, es algo fugaz, pues. O sea, realmente él dice que que el éxito es una herramienta de tortura, güey. O sea, todas las expectativas que tenemos de algo, güey, lo que sea, güey. O sea, nos ponemos esa putiza y es como de que, güey, es que si no tengo esto, no voy a ser feliz, o, ¿sabes? O sea, quieres como que llenar toda esa botella con un chingo de cosas, pues, para sentirte bien, pues. Y es cuando, y ahí siento que tú también debes de tener como un límite de que, güey, que esto me es suficiente, güey, ya, con eso, güey. O sea, esa es como la clave. Bueno, ya me desvié un poquito del tema, pues, pero... no sé cómo entré lo del proceso, que me diste de ejemplo los podcasts, pero
No sé en qué estabas, güey. No, sí, o sea, yo me Me acuerdo desvié bien de... cabrón, güey. No, Pero sí. tiene que ver lo que decías de esto como del éxito y de llenar esta metáfora que usas de como si fuéramos nosotros un bote vacío y que se llena. Y cuando llegas como un tope, llegas como al éxito. Esa es como la crítica que hace el marxismo a esta ideología mercantilista, en el Ah, sentido de que te ponen como ciertos estándares de lo que está bien, y estos estándares casi siempre ujú. tienen que ver con tener feria, ¿no? Simón. Con tener feria, y que siempre tener feria es éxito. Entonces, que las personas quieren seguir como este ideal, pero resulta que las condiciones de producción, o los medios de producción, diría Marx, no están hechos para eso, están hechos para que muy poquitos tengan un montón de dinero y un montón no. Ujú. Que ahorita estamos muchísimo mejor que en la época de Marx, y que hay que aclararlo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar haciendo esto Sí, ni adquirir como esa sí. tecnología en esa época, ¿no? Pero no estoy justificando al capitalismo tampoco, pues, o sea. Pero bueno, el chiste es que los marxistas, en cierto sentido, piensan que nosotros somos como esos. O sea, aunque suene paradójico, los marxistas también piensan que nosotros somos esa cosa como vacía, Nosotros te refieres a las personas. las personas en general. Ujú. Ujú. No nosotros, pues bueno, yo creo que Bueno, sí entramos. pensarían. Eh, por ejemplo, piensan que la ideología capitalista nos aliena, como si nosotros no pudiéramos hacer nada como al respecto. Pero eso es, y lo digo como allá en la tesis, Ajá. debido a ciertas concepciones, digamos, morales de, del marxismo y también del capitalismo, aunque es bien difícil decir que el capitalismo tiene como estas creencias. Sí las tiene, como en general, o sea, consume, Sí, pues como y si cualquier tienes dinero ideología. llegas como al, Sí. como al éxito y bla, bla. Pero bueno, lo que te estaba diciendo de lo de Jenkins Ujú. era que a grandes rasgos lo que él piensa es que las redes, bueno, no las redes sociales, sino que toda la cultura de la convergencia va a cortar las líneas entre los que tienen menos poder y los que tienen más poder, y va a ser, y puede ser más participativo esto. Mm. Eh, Esa es la postura que tiene esta persona sobre las redes, pues. ajá, Es lo que cree, pues. ajá. Y de hecho, él se considera como un utopista crítico. Es decir, sabe que no se va a poder llegar a una igualdad entre la participación de los que tienen mucho poder y poco poder. Ujú. Dice que eso es imposible. Pero básicamente lo que dice es: voy a morir peleando por eso. Mm. Ujú. Y luego se va a lo más interesante, que por ahí va la tesis, porque la tesis surge de esta idea que te digo, de nos controlan, ¿no? Pero después quise meterle como otro ingrediente, que fue la política, Mm. que es si las redes sociales pueden influir realmente en la política. Por ejemplo, esto que me estabas diciendo sobre Trump, y que le mandan, que les mandaban como publicidad a las personas para que se decidieran por Trump. En los términos de mi tesis, eso no es política, eso es propaganda. Ujú. A lo que yo me refiero, bueno, para ser más claro, sería participación política. Ujú. Que las personas pudieran utilizar las redes sociales para participar políticamente, Ujú. para ponerse de acuerdo entre ellos y Ujú. solucionar cosas como de la calle. Esa es la pregunta que yo tengo, no la de si los políticos pueden influenciar a los votantes, Ujú. ¿va? Para dejarlo claro, pues, Sí. porque eso sí lo pueden Sí, sí. hacer. Ajá, sí se Eso puede, lo pueden sí, hacer. sí. Ajá. Entonces, de hecho, eso yo lo podría hacer con la fábrica como de zapatos. Yo puedo pagarle a Face, ¿no? Ajá, Para que sí, es meta que, publicidad. ajá, sí es lo que voy a hacer ahí una pausa. Ahorita Ajá. me acordé, güey, que Cambridge Analytica, creo que se llama la Es lo que era empresa. la Ajá, empresa que güey. estaban utilizando. Y pues estaba viendo que también influenciaron, ya ves que, ay, no me acuerdo quién salió de la Unión Europea. Puta, güey. Ya ves que hubo un pedo hace Inglaterra se como salió. Inglaterra, ¿no? Fue Ujú. Inglaterra. Y influenció, Bueno, el Reino Unido. o Reino Unido, hay una madre así. Ujú. Influenciaron en que, pues, saliera, Inglaterra de ahí, pues. O Pero es que, sea, pero, digo, no estuve como tan al pendiente de esa onda, uh-huh, pero sí recuerdo el tema, pues, que fue así de, pues, güey, o sea, es algo que jamás había pasado.
Ajá. Y ya salió este tema, los de sí es Cambridge, Que es ¿verdad? Cambridge Analytica. Y que también tuvieron que ver con ese pedo. Dije, pues es que como chingados. O sea, y todo fue por los datos, pues, de las personas. Y eso fue hace como, ¿qué? Unos 3 años, 4 años. Como 3. Algo así. Que no sé si fue como, no sé, no recuerdo en ese tiempo las redes sociales qué tan fuertes estaban. Ahorita están más fuertes. Bueno, cada año siento que están más fuertes, pues. Y en ese año siento que no, a lo mejor no estaban tanto y aún así pudieron hacer eso, pues. Ahí va Es como... una buena para eso, que por ahí va como la tesis. Uh-huh. Bueno, entonces ya tenemos las dos posturas, ¿no? Simón. Ahorita es que es parte como de las conclusiones. Entonces, como a grandes rasgos, lo que yo hago es analizar cuál es el trasfondo filosófico que tiene cada uno de los autores para que puedan interpretar de esa forma las redes sociales. Simón. Porque es curioso que de un mismo fenómeno se puedan sacar tantas interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Porque es lo mismo, estamos hablando de las redes sociales, pero uno dice que son el diablo y tú dices que son la panacea de la vida, ¿no? Y entonces, analizando, pues ya llegó a la conclusión, pues, de que, bueno, hay algo muy, muy importante, de hecho es lo más importante y no sé por qué no lo he dicho, el concepto de autonomía. Lo que quería saber, por así decirlo, es si nosotros podíamos ser autónomos o usar nuestra autonomía en las redes sociales. Entonces yo no sabía qué carajo era autonomía. Pensaba que sí sabía, pero me doy cuenta que no sabía. Entonces tengo que leer un montón para saber qué es autonomía y me doy cuenta de que hay diferentes concepciones de autonomía. A grandes rasgos son 3. Uh-huh. Autonomía personal, uh-huh, que es qué tanto tú puedes hacer dependiendo de las libertades que tienes. Y aquí hay algo bien curioso, que hay que diferenciar entre libertades y autonomía. Libertades son las ventajas que te da las circunstancias, uh-huh, para poder hacer cosas. Por ejemplo, yo ahorita tengo esta puerta y yo si quisiera usar mi autonomía, podría salir. Uh-huh. Entonces, esa es una libertad y que yo lo haga es usar mi autonomía en esa libertad. Uh-huh. Otra libertad que tengo es que estoy sano. Otra libertad que tengo es que tengo mis 2 piernas y puedo correr. Otra libertad que tengo es que puedo votar. ¿Estar sano es parte de tu libertad? Sí, porque es una facilidad biológica que tengo. Que una persona enferma, por ejemplo, que no se pueda levantar, pues no puede usar su autonomía porque está como coercionado. Te lo limita su libertad biológica. Uh-huh. ¿Qué dices? Digamos que es un señor que se llama Isaiah Berlin. Uh-huh. Le llama libertades, no me acuerdo si eran positivas y negativas. Uh-huh. La libertad positiva son todas las la libertad positiva son todas las libertades que tienes tú internamente. Uh-huh. Por ejemplo, conocimiento, que estés sano. Si, por ejemplo, si eres más alto, puedes tener ciertas ventajas. Si eres más bajo, puedes tener ciertas ventajas y desventajas. Si eres gordito, si eres bla, ¿verdad? Uh-huh. Y son estas libertades que tienes como internas. Y las libertades negativas son las que están afuera. Por ejemplo, las leyes que tanto te facilitan a ti moverte en el mundo. Uh-huh. Tu posición socioeconómica, bla, bla, bla. Pero tu autonomía es lo que tú haces con eso. Uh-huh. Es decir, puedes tener todas las libertades del mundo y tú decidir quedarte sentado. Uh-huh. ¿No? Y entonces, en ese sentido, hay un señor que se llama Bernard Berowski, uh-huh, que tiene un concepto de autonomía personal que se me hizo bien interesante y que yo creo que va a ser como el pivote para mi tesis. Y este señor dice que la autonomía personal es precisamente eso, como tú medias entre las libertades. Y dice que la autonomía personal no existe, sino que es como el grado de conocimiento que tú tienes de tu entorno y de ti mismo. Y en la medida en que tú conoces eso, uh-huh, este señor sí es filósofo, para que veas. Pero utiliza conceptos filosóficos. Yo creo por eso como que me interesó. Ajá. Perdón, conceptos psicológicos. Ok. Pues yo soy psicólogo, entonces sí, como que hice clic. Y lo dice como de forma muy interesante porque es cierto, o sea, yo puedo mediar lo que voy a hacer si conozco. Por ejemplo, si yo pienso que el mundo es tal, yo pienso que el mundo es A, por ejemplo, capitalismo. Y para mí, el éxito es tener muchísimo dinero, comprarme una casa, comprarme un carro. Uh-huh. Y entonces voy a luchar toda mi vida por eso.
pero no me doy cuenta de que hay todo un sistema que me va a permitir hacerlo hasta cierto punto y que tal vez yo me voy a morir sin hacerlo o me voy a... o ya cuando lo obtenga me voy a dar cuenta de que ya quiero más cosas y quiero consumir. O no era lo que quería. Ajá. Ahora, si tú ya conoces que existe eso y puedes salirte como del mundo A y decir, ok, ¿qué más hay? Y luego lees sobre nihilismo. Ah, ok, entonces el nihilismo. Y luego, si tienes más interés, ok, me salgo como de este mundo y entro al otro. No son mundos pues, pero estoy diciendo como la metáfora. Entonces, dice este señor que entre más conozcas, entre más criterios conozcas, tu autonomía personal crece. Tienes un nivel más alto de autonomía personal de alguien que no conozca nada. Él pone un ejemplo bien sencillo. Dice, imaginemos que está Juanito y Perenganita. Y Juanito conoce sus circunstancias porque tú no eliges dónde naces ni qué vas a estudiar. Cuando estás morro no puedes tomar esas decisiones. Sí. Ya cuando estás más grande ya dices, ay, pero luego ya como que dices, ay, ya me da hueva estudiar otra cosa porque también como que me gustaba esto, ¿no? Y bla, bla, bla. Sí. Tal vez estoy siendo como exagerado, pero cuando estás morrillo, tú eres tus papás. Eres tus papás y tus amigos y con lo que te vas encontrando. Pero dice que Juanito, pues, tuvo como la oportunidad de estudiar en una muy buena escuela y luego de estudiar en una muy buena universidad y luego como de darse cuenta de como de más posibilidades que hay como en el mundo y entonces que él puede actuar ahí. Y luego dice que Perenganita, por el contrario, como vivía muy alejada de la ciudad, tuvo que ir a una escuela rural donde no le enseñaron muchas cosas y entonces lo único que aprendió fue como a cosechar y luego que se metió a trabajar a un supermercado como de cajera y que lo que más le gusta es llegar a la casa y ponerse a ver tele. Entonces que su vida es ir a trabajar y luego ver tele, y luego ir a trabajar y luego ver tele, y luego trabajar y luego ver tele. Entonces dice ella, las libertades son similares porque viven en el mismo país, pero la autonomía es muy diferente porque este tipo sabe más cosas. Y no, o sea, no es conocimiento técnico, es conocimiento como de cuáles son las posibilidades para poder vivir, ¿no? Sí, de tu mismo entorno, pues. Exacto. Entonces pone como estos dos ejemplos y ya basado en eso, bueno, esto es autonomía personal. Ajá. Luego, autonomía moral es todos los intentos que han hecho los filósofos por decir qué es ser autónomo. Por ejemplo, Kant tiene una forma de autonomía, Hegel tiene otra forma de autonomía, y estos dos son dos pivotes que van a ser como muy importantes. John Stuart Mill, No Liberty, así como es lo que nos dicen qué es la autonomía, qué es ser libre, pero desde un trayecto filosófico. Nietzsche, por ejemplo, o el nihilismo tiene otra forma como de concebir esto, pero son sistemas de creencias que se van como que la gente propone y que tú sabes si los agarras o no. Por ejemplo, si tú te interesas por el nihilismo, dices, esto es la verdad, pero en realidad son sistemas de creencias. Sí, es como la religión, pues. O sea, tú te identificas con la narrativa que mejor vaya con tu vida, pues. Ajá, por ejemplo, estaba viendo otro podcast, güey, en el que estuvieron hablando de esto de la religión, güey, y dicen que, o sea, hasta cierto punto sí digo, ay, güey, o sea, la cuestión de tener fe, güey, o sea, de creer en algo y decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer esto, lo que pueda, y lo que no, se lo dejo a Dios, güey. Y ellos ven como que, güey, o sea, neta está, o sea, hasta cierto punto está chido porque es como tener esta, pues sí, es esta fe, ¿no? En el Dios. De encima, güey. Ajá, exacto, güey, te quitas un sí. peso de encima, güey, porque lo que mencionaba este güey, el que hace los podcasts, dice que, güey, me siento bien tenso, así de la chingada, tengo una lesión cervical, no sé qué vergas, pero de todo el estrés que trae, cabrón, de que tiene que sacar para la renta, que vender sus libros y la chingada, y pues se siente estresado todo ese pedo, y por ejemplo, él pues no es como creyente de ninguna religión ni nada, pues, así cero, y dice, güey, o sea, yo me siento súper, o sea, siento un chingo de envidia por la gente que tiene esta fe, pues, o sea, de que se puede basar en, seas cristiano, católico, budista, lo que sea, y tienes como que él dice que son como templates, güey. Ajá. De que, pues mi religión tiene estas características, te sientes identificado, mira, pues toma. No, pues que no, pues mira, acá hay varias y en la que tú te sientas pues más a gusto, ¿no?
Y, y dice que pues se siente como hasta cierto punto envidia, güey, de tener esta fe, pues, o sea, que la gente sienta esta fe hacia su religión, pues. Ujú. O sea, toda esta, que le entregues todo, ¿no? Y pues como él, bueno, yo también, o sea, no me siento como ni católico ni nada, crecí con estas creencias, pero pues no me siento de ni para allá ni para acá, pues, o sea, como que agarro de poquitas, pero tampoco es como que, ay, déjale, digo adiós, a ver si me hace un milagrito, le chingo. Pues no, güey, yo me parto la madre y se me va de la verga, pues ni pedo, güey, y a darle. Ujú. Pero hasta cierto punto yo también digo, ay, güey, qué chido tener como que esa fe en algo, ¿no? Ahora sí que, ay, ¿cómo dicen? La mentira, si te la crees, pues no es como, o sea, si te crees bien la mentira, algo así, pues no es realmente una mentira, pues, ¿sabes? No, bueno, O sea, para quien realmente cree, ajá, no es una mentira, ajá, no es una Es mentira, una verdad más que absoluta. ajá, o sea, si es en lo que crees, pues, o Sí, sea, sí, si no, sí. pues no, pues, pero, Sí, pero si no crees en eso, no funciona. ¿Eh? O ajá, sea, no es exactamente. como que yo me quiera ser cristiano porque veo que la demás gente se la pasa bien a gusto, pero no crea. Ajá, exactamente, Y dices, güey, ojalá estuviera como que en ese estado mental o que en eso para estar tan tranquilo como este cabrón, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, digo, ya pues, depende de la persona, ¿no? O sea, hay gente que también se estresa y sufre un chingo de mamadas. Y que creen. Y que cree, Sí, ¿no? sí, Y se lo claro. dejan igual a la Virgencita y a Diosito y a... Pero le echan ganas también. Pero le echan ganas, ¿no? O sea, digo, hay un poquito de todo, Echarle ¿no? ganas. Ajá. Echarle, me rompa los... Esa pinche frase. Y está eso, pues. Y ellos mencionan. Ay, no me acuerdo cómo llegué a ese pedo. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de que hay sistemas de creencias que le dan sentido a tu vida. Ah, sí. Y yo, por ejemplo, o sea, mi sistema no es como la religión, güey. Es como otras cosas. Como, por ejemplo, este pedo, ¿no? O sea, esto es como que es mi creencia, es lo que creo ahorita. Uh-huh. Y pues sé que me va a dar hasta cierto punto conocimiento, ¿no? Conocer un poquito más de mí, de chingada. Y quizá la naturaleza, ¿no? Que es como que lo más cercano que puedo, pues, ver y sentir, ¿no? Los animales, todo este pedo, pues. Pues sí, pues ya hay de ahí más, pues, no sé, güey. Pero bueno, retomando lo que ibas, güey. Sí te va a gustar Nietzsche, ¿eh? Sí, de hecho hay muchas cosas de Nietzsche que me laten, güey, que mencionan, otros güeyes que hablan de... Se llama Diego Rosarín, algo así, el güey habla de política, luego te lo voy a pasar, Ajá. de política, de... No, es un vato que es Es un pelón. que tiene a un amigo suyo que es filósofo y que diario se la pasa hablando de Nietzsche y que le echan carrilla por eso. No Se me hace que una amiga me pasó una vez algo así. Sí, güey, es un vato pelón, güey. Que combina el inglés con el español bien machín. Ajá, porque el güey sabe como 6 idiomas, güey, y dice que se le confunde y a veces le echan mierda por eso. Ajá, pero sí, el güey ya habla mucho de... Ya lo he visto. Y digo, da sus reviews de noticias y de ahí yo me entero de 2, 3 cositas. No le creo mucho a veces en todo, pues, para no quedarme con eso y ver otras cosas, pero se me hizo interesante cómo hace analogías, ¿no? De lo que estamos viviendo con Nietzsche, o sea, habla, te digo, de política, de economía, tiene también un restaurante, o sea, el güey tiene un restaurante de comida, Sí, pero sí es como, ay, ¿cómo dijo que era? Comida, ay, tiene un nombre, o sea, dice que él creó el concepto, güey, o sea, y sí le creo porque jamás lo había escuchado en mi vida, güey. Ajá. Comida estética, una mamada así, güey, no sé qué. Y sí, a lo mejor es ese güey Diego Rosarín. ¿No? Sí, de hecho una amiga me recomendó un podcast donde hablaban precisamente de las redes sociales y traían esta idea de que la onda de la Big Data, que es como todos estos datos que se mueven por todo el mundo, por así decirlo, y que ya es como el nuevo capitalismo, el capitalismo de la Big Data, y ya lo que decían ellos es que Google era como Dios, era como el nuevo Dios. Al que tú, sí. Como que... Sí, pues, ajá. Se lo controla todo, pues. Y que de hecho, por eso acaban de volverlos a citar al Senado de Estados Unidos, a Zuckerberg, a Bezos, a Google. Ajá. Pero no era como porque estuvieran controlando a la gente ni nada de eso, sino que lo estaban acusando de monopolio. Que es verdad. Sí.
y de no querer a los republicanos, pues, o sea, como Ah. de censurarles como sus cosas, y decían ellos que era una movida política, y lo que decían, por ejemplo, lo que dice Facebook es que no, o sea, que el contenido es ofensivo, y pues que importa, porque está dentro de sus políticas, y entonces el capitalismo tiene un gancho muy chido con eso, para dejar hacer esas cosas. Sí. El gancho es, ellos están compitiendo, y eso fue lo que dijo Mark Zuckerberg. Y lo dijo Bezos también, o sea, yo estoy compitiendo. Si alguien es tan cabrón para competirme a mí y me gana, son las reglas del juego, compa. Yo no estoy diciendo monopolio. Yo simplemente estoy compitiendo con unas herramientas bien pasadas de verga, ¿no? Y pues los vatos se quedan así como de bueno. Y Pues Mark sí. Zuckerberg son mis políticas. Sí, pues sí, hasta cierto punto sí. Entonces, esos son pinches ganchos acá. Sí. Pero bueno, cuando me decías esto de que, como de que las redes sociales pueden influenciar en decisiones políticas, de hecho, la tesis va a partir como de que es imposible eso. Partiendo de la idea de que hay una desconexión entre la gente y la política. Como para dejarlo más claro, hay una filósofa que se llama Chantal Mouffe, belga. Esta señora hace una diferencia bien interesante entre la política y lo político. La política sería estas ondas burocráticas, así como para no hacer el rollo grande porque tendría que meterme en un montón de cosas. La política es los políticos, las élites políticas peleándose el poder. Lo político es cuando la gente discute sobre temas de interés reales que van a repercutir en la sociedad. Entonces ella dice que hay una separación entre las dos cosas. Por ejemplo, lo único que la gente hace dentro de la política, es decir, dentro de las élites que se pelean por el poder, es votar. No hacemos otra cosa más que eso. Esa es la única participación política como que tenemos en ese sentido. Ajá, sí. Para que se resguarde como esto. La política lo que hace es generar como las leyes para que la sociedad haga, pero están separadas, pues. Y de hecho, la política para Chantal Mouffe, de lo que se ocupa es como de cosas éticas, que está bien y que está mal, y de economía, cómo regular la economía, y no se ocupa de estas discusiones, de lo político. Ajá. Entonces ella dice que esa es política sin política, pues. Sí. Entonces, si nos basamos en ese sentido, en realidad lo único que pueden hacer las redes sociales es poner la opinión de la gente. Si la gente va a votar, entonces sí puedes influenciar en ese sentido. Pero la idea en mi tesis es si las personas podrían utilizar lo político, las redes sociales en lo político. Que se puedan poner como de acuerdo entre las personas del político. Y entonces Jenkins, por ejemplo, dice que sí. De hecho, esta onda como de recortar esta gran distancia entre los que no tienen poder y los que tienen poder con las redes sociales es hacer de las redes sociales un espacio político. Y ese es como lo que él plantea y a lo que él va, ¿no? En ese sentido. Y en potencia, sí. En potencia. Pero hay algo que lo impide. Sí estamos como de acuerdo en que no hay política en las redes sociales. Es un rollo más bien social, y los políticos lo que quieren hacer es como influenciar tu opinión, sí, ¿no? Así como le hacen los del marketing, quieren influenciar tu opinión para que les compres, y es como de influencers. Pero ya como en la conclusión de la tesis, y ya para dejar como de hablar de esto de la tesis, es que el marxismo parte de la idea de que todos estamos alienados, y entonces eso es muy extraño porque imagínate que yo conozco sobre marxismo y yo sé que estoy alienado, pero yo decido seguir en redes sociales porque me gusta, no asumiendo las consecuencias de que se roben mis datos y diciendo es que yo no soy nadie. O sea, a mí no me importa que sepan de mí, y yo sé que me van a mandar publicidad y bla, bla. ¿Eso es que te estén controlando? Sí, tú sabes que te están controlando y tú lo aceptas. ¿Eso es que te estén controlando?
No te están controlando. Pues Porque, no, porque tú sabes. Tú sabes. Y te llega una publicidad y hasta te da risa, ¿no? Estaba yo buscando el otro día. Simón. Pilluelos, ¿no? No está siendo alienado, pues. Entonces, sí hay personas que no necesitas tú conocer que te están vigilando y que te están engañando. Eso es un hecho. Sí. Y la mayoría de las personas no están conscientes como de eso. Y ahí es donde está como el problema. El problema está en la autonomía personal. Si tú eres autónomo, si tienes más bien, no, todos somos autónomos personalmente, pero tener un grado alto de autonomía personal, es decir, conocer un montón de cosas. Sí, para no dejarte, pues ahora sí que influenciar tan fácilmente, ¿no? Por Exacto. todo esto. Y utilizar las redes sociales a tu favor. Sí. De forma personal. Así, pum. Ya mandarlo a lo político, eso ya es algo bien complicadísimo, porque tendrías que... Sí, son un montón como de cosas, y por eso es que Jenkins tampoco es como muy... No es viable, pues, porque hay una serie o sea, el sistema está hecho para que funcione así la cosa, y sí es como muy, muy utópico. Así como de, no manches, ¿verdad? Sí. No seas tan así. Pero Fuchs, también es muy de que, no, estamos todos condenados. Y, por ejemplo, Fuchs, la única solución que él ve para esto es, ¿cómo le llama? Es como el comunismo, pues, le llama... Ay, bueno, algo así, pues, pero es como quitar al capitalismo como tal, a la forma como que conocemos de economía, y distribuir las redes sociales de forma equitativa, pues. Que todas las personas tengan acceso a todas como las bondades que te da, como esa cosa, y que no tenga nada que ver como el capital en esto, ¿no? Que también, o sea, es muy bonito, pero es que, como dice Jenkins, las redes sociales, la web 2.0 que le llaman, está hecha para generar capital, no está hecha para que la gente se divierta. Y eso suena paradójico, pues, pero en realidad lo que te venden es esta diversión, pero te venden esta diversión a cambio de tus datos. Sí. Y tus datos son el dinero. Entonces, es como un callejón medio sin salida, está como muy canijo, y yo creo que la única salida es las individualidades autónomas. Que uno pueda ser autónomo personalmente y que se pueda como reír de los algoritmos. Porque si te fijas, los algoritmos no son... A mí me daría miedo, por ejemplo, si yo me estoy bañando y veo que alguien se asoma así. Eso es vigilancia, güey. Sí, güey. Eso me da miedo. Pero que un algoritmo esté identificando qué es lo que yo veo y qué es lo que yo hago, bla, bla, no, porque no piensa. Sí, pero pues al fin y al cabo son puros números, pues nomás está viendo, pues te quedas 10 segundos viendo, no sé, una morra y pues te va a enviar puras cosas de morra, pues pues eso, te quedaste viendo 10 segundos, pues entonces te voy a enviar de esto, pues. Ajá, no es como Dios que te juzga. Ajá. Sino que es, en realidad ni le interesa, Sí, lo que le interesa es hacerte un perfil para venderte cosas, güey. Eso es, güey. Sí. Eso es, entonces, si tú puedes controlar eso, por ejemplo, como en el YouTube, llega un momento donde tú te encierras, no sé si te ha pasado, que ves lo mismo, y luego ya no puedes ver más cosas. Sí, entonces, güey. Mucha gente dice, no, eso es porque quieren encerrar, imagínate que tú eres un republicano, o que tú eres amlista y no conoces otra cosa más que AMLO. Sí puede ser, pero la solución a eso es tú conocer cómo funciona el algoritmo. Sí. Por ejemplo, en la tele de acá abajo, el compa Morris viene bien seguido a ver la tele, güey. Entonces, a mí se me hace más interesante ya ver el YouTube acá abajo, porque tiene cosas que se salen de lo que yo busco, porque son cosas que le gustan también a él, y entonces, o cosas que nos gustan a los dos. Entonces, me gusta cómo se está configurando esta cosa. Mi celular es el que ya no aguanto, porque sí es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Era lo que decíamos el otro día de lo de Netflix, que te ofrecen un montón como de cosas y que tú te vas como a lo mismo. Entonces, de tal forma que ya no sabes qué buscar. Sí, de hecho, también en Netflix, ya ves que te está diciendo de los documentales, güey, me están viendo lo mismo, documentales, y me sale sobre esto de las redes sociales, sobre
que de la naturaleza, güey, y así cosas, y es lo que me está aventando, güey. Ajá. Dije, ay, hijo de tu puta madre. Y yo, ¿Sabes lo que me gusta? y yo escuché, pues creo que era Jaime Altozano o alguien así, Ajá. que decían que la solución que hace uno de esos vatos, no me acuerdo quién era que abrieron otro canal aparte y que ese canal es nada más para tal cosa. Ajá. Y luego otro canal es nada más para tal cosa. Y esa puede ser una forma como de experimentar con eso, pues. Simón. Es decir, creo que la única solución que tenemos como ya fáctica es la autonomía personal. Es decir, conocer todas las posibilidades que tengamos a la mano y movernos y seguir conociendo y seguir conociendo y seguir investigando y seguir así para que no te agarren como en curva, pues, para que no sepas qué es lo que estás haciendo, porque eso sería como que si pasa, pues de hecho muchísimas personas están como en la vida sin saber Ajá, sí, qué pedo. qué hacer o como bla, bla. Entonces, la autonomía personal se sale. O sea, no es como un sistema como de creencias, es más bien conocer todos los sistemas de creencias posibles. Y si tú decides, ya es tu responsabilidad, ya no puedes decir, es que yo no conocía otra forma de vivir. No, pues sí la conocías, ¿no? Entonces, esa es como la solución de la tesis. Y ya sé que van a haber un montón como de críticas y ya sé por dónde van. Pero, ni modo. Pues es parte de, güey, pues es que, sí, ahorita que dices, no me acuerdo qué mencionaste, pero me acordé cuando vi el documental, se lo pasé a mi jefa, de su chileno. Le dije, oiga, mire, ve esto. Simón, y ya lo vio, le dije, ¿qué onda? ¿Qué opinan? Dice, no, pues está cabrón. Digo, pero mire, y esto y todo lo que hace. Y le empecé a explicar más o menos cómo funcionaba en general todo este rollo. Ajá. Dice, no, pues ni pedo, pues ya, ni modo, pues, como que pues, echarle ganas, ¿no? Casi, pues. Pero en parte como que le valía verga, pues, yo así de, no mames, o sea, mi jefa está en su pedo, pues, o sea, yo veo que está en su celular y dándole like a las fotos de la familia y acá, ¿no? Está en su pedo, pues, en su mundo. Sí. Y a veces digo, güey, o sea, realmente quisiera estar en ese estado mental de que me valiera verga todo, pero hay veces que sí como que digo, no, es que si le doy like a esto van a saber que también me gusta esto y a veces ya no le doy like a las cosas, güey. O a veces sí le doy like, pero a otras cosas totalmente diferentes, güey. Si estaba, no sé, viendo morras, ahora voy a ver vatos, güey. Para pinche algoritmo acá, volverlo loco, no sé, güey, que no sepa qué pedo. Pero a veces como que sí me meto muy así. ¿Te pones así, paranoico? Sí, me pongo paranoico a veces, güey. Y trato a veces de mejor dejar el celular, güey. Trato de no verlo, nomás cuando necesito sí subir algo, ver que en YouTube, ver los podcasts y pues ahí ya, güey. O sea, trato de no darle más información de lo que ya sabe. Pues no sé quién chingados, pues, pero... Sí, es lo que te digo. Creo que esta actitud paranoica es como... Te digo, yo tuviera esa actitud si supiera que el algoritmo piensa y me juzga. Ajá. O me va a castigar. Sí, o sea, que vas a sufrir algo muy cabrón, pues una consecuencia. Ajá. De vida o muerte, ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, si yo fuera un futbolista, que todo el mundo me conoce, como Sague, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno. O sea, si me pasara algo como lo de Sague, estaría bien feo. Pero esto de que agarren mis datos y bla, 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 no, es como, yo en la tesis me puse fancy y puse como una analogía de Azathoth, creo que se llama, un dios de la mitología de Cthulhu, que es como del tamaño del universo, así, es enorme, pero es estúpido. O sea, él tiene poder infinito, pero no piensa, no está consciente como de sí mismo, no. Y yo creo que eso es el algoritmo. Es algo que está ahí y tú lo puedes utilizar hasta para tu conveniencia, pues. Y vas a dar como tus datos y bla, 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 pero das tus datos y luego una empresa te hace un perfil. Una empresa te hace un perfil. Y luego esa empresa le vende, más bien Facebook o la plataforma que tú quieras le vende los datos a la empresa te hace un perfil y te ofrece un producto para esto. Pero si tú ya sabes eso y no lo compras, pues ya sí, acabaste con todo, güey. No pasa nada, güey. Tú estás en control, güey. Puedes decidir no comprarlo y ya. Pues, como dices, no tengo dinero, no sé.
simplemente estar consciente y decir, esto me lo ofrecieron porque yo estaba buscando tal cosa. Ujú. Y ya. O sea, no es nada más que personas queriendo venderte cosas, güey. Sí. No pasa de eso, güey. Las implicaciones, digo, en lo personal, las implicaciones políticas están más cabronas. Pero es que la gente no está interesada en la pinche política. Yo escuché a este vato, al vato este de los podcasts, el que me dice que sabe muchos idiomas y tal. El peloncillo. Ajá. Güey. Ajá. El vato dice, querer hacer una política en donde yo me interne en los asuntos políticos, yo no quiero eso. Yo quiero simplemente que la política me dé como las condiciones de justicia necesarias, ¿no? Es algo bien respetable, pero no puedes hacerlo ahorita si no te metes a la política. ¿Cómo pides condiciones más canijas si no quieres meterte en los asuntos políticos? No te pongas paranoico. Es raro, güey, es raro, pero a veces digo, güey, ¿qué tanto? O sea, desde que abrí mi cuenta de Facebook, de Instagram, hasta la fecha, pues han sido un chingo de años, güey, o sea, que no tendrán de mí. O sea, a mí me da miedo como que, no sé, por ejemplo, hace poco, mi papá me llamó, me dijo, oye, que tienes una Fore desde el 2002, que no sé qué, le dije, no mames, en el 2002 yo tenía 12 años, güey, o sea, ¿qué pedo? En Coppel, güey. Fue a Coppel a ver qué pedo. Y fui, de hecho, ayer. Dije, déjala, hago de pedo porque a lo mejor un cabrón está usando mal mis datos y a lo mejor están, no sé, lavando dinero, no sé. Y me empecé a imaginar esta pinche situación bien cabrón en que dije, güey, puedo parar a la cárcel, cabrón, por algo que no hice, pero dije, no, voy, a ver qué onda. Y no, fue un error de sistema, la chingada, y ya no, X, o sea, fue un... Pero que así que lo peor, o sea, que es súper raro, pues, o sea, que sí pueden utilizar tus datos para hacer fechorías. Pero eso sí es un delito, pues. Y por ejemplo, si tú... Bueno, sí. antes de que se me vaya el pedo, güey, ya se me fue el pedo. Pero, verga, güey. De que lleguen a hacer algo más cabrón, pues, con mi identidad, pues. Digo, a lo mejor yo no me voy a dar cuenta. Ajá. Pero hasta cierto punto me da como que digo, ay, güey, si me entra como que esa, o sea, a lo mejor se puede salir de control en algún momento o hagan yo, o no sé, güey, yo no sé, güey, como que me entra así a veces, pero digo, pues que esté chido, pues también. Pues no sé, pues, al fin y al cabo no me afecta a mí, como tú dices, pues no me afecta, digo, como estoy consciente de qué pedo, así como que digo, pues, sé que nomás, pues, no sé, voy a comprar algo que a lo mejor no necesito ya, ¿no? Ajá. Y ya es como que el peor de los casos, pues, pero regresando al otro ejemplo de que pues tenían mi nombre y que a lo mejor estaban utilizándolo para otras cosas, dije, no, pues capaz de que termine en la pinche cárcel por algo que no hice. Y es como que dije, no, voy a ver qué pedo, ¿sabes? Y acá como que sé que a lo mejor no podría ir a la cárcel o algo así muy cabrón, o morir, pues, o quién sabe. Por eso es como que, bueno, está bien. Y a veces lo acepto, digo, pues bueno, pues también firmé esa mamada y estoy descargando otras pendejadas y es como que pues estoy dando también mis datos y mi privacidad. Bueno, también hay como dejar en claro de que no es cualquier cosa, o sea, sí te manipulan, o sea, sí intentan manipularte. Uh-huh. Lo que yo digo es, si sabes que te intentan manipular, pues ya tú te puedes defender. Uh-huh. De toda la gente que no lo hace, eso sí es más feo, pues, sí, porque te están manipulando, pero es algo que el sistema ha hecho desde... Y que mucha gente intenta hacer, pues, porque, te digo, son sistemas de creencias que quieren como... Y el capitalismo es la más grande porque se hizo la forma de vida de Occidente, pues. Y eso está feo, pero lo que yo digo es nada más eso. Si tienes el suficiente conocimiento, pues ya. Pero esto de los como fraudes, por así decirlo, pues sí es un pedo latente, güey. Sí, cabrón. Sí. Pero, por ejemplo, a mí acabo de ver que tengo Duolingo y que una chava que se llama Carly17, usó mi cuenta de Google para abrir Duolingo. Y yo me quedé así como de, no manches. Entonces me daba miedo abrirla, güey. La cuenta como de Duolingo o meterme como a esas cosas. Uh-huh. Y luego me puse como a paranoiar. Ajá. Y dije, güey, ¿y si la abro y de alguna manera es una especie como de hacker que gracias a Duolingo puede ver qué es lo que estoy haciendo y bla, bla, bla? Pero si te fijas, pues eso ya no tiene que ver con lo que decíamos de las grandes corporaciones
agarrando tus datos. Esto es un pedo de criminalidad Ujú. en redes sociales. Pero así hay robos de identidad en el banco, hay robos de Ok. identidad no sé, pueden agarrar y hacer una IFE tuya o algo Ajá. así, pues. Y entonces eso ya no tiene que ver tanto con las redes sociales, tiene que ver con... Bueno, hay facilidades en las redes sociales, pues. Ujú. Pero pues si es abiertamente delito. Y lo que pelean acá con Mark Zuckerberg es que él está haciendo como injusto o está haciendo como delitos de forma legal, que son dos cosas como diferentes. Acá sí es, sí, y todos estamos expuestos a ese pedo y como dicen los españoles, qué mojón. No, qué marrón es que los mojones son marrones. Digo, si estás viendo salud, deberían de Sí, ser sí, marrones, a güey. veces verdes. Si son amarillos, deberían de irse a checar. Si son negros, Si son rojos, vayan a un médico, mejor. Rojos y negros no se ven en médico. eso no está bien. Sí, y ahí todos estamos expuestos. Y qué bueno que me acordaste de lo de Duolingo, voy a checar en la compu. Sí, güey, Para es ya que... sacarlo al carajo. Digo, a lo mejor tú dices, pues no, pero si llega un momento en el que dices, es que pueden hacer esto y esto, es como que... O sea, volvemos a lo mismo de que estás consciente hasta dónde puede llegar todo esto, ¿no? Ajá. O sea, y dices, güey. O sea, cuando fui a esta madre, lo de la Afore, dije, a ver qué pedo. Y ya me dijo la chava, no, es que del 2002 fue un error del sistema. Y ya me dijo la fecha exacta cuando empecé a trabajar, que se abrió mi... Pero sí mi era Afore. tuyo entonces. Sí, era yo, Nomás pues. fue un error de ellos de... Ajá, de abrirlo como en ese año, no sé qué pasó, qué chingado. No les hubieras dicho nada, güey. No, creo que no, mejor no. Pero entré como en esa paranoia de que, güey, ¿qué tal si pasa algo muy cabrón? Y ya me dijo la muchacha de que, o sea, sí ha habido como 2 casos que ya le ha tocado de que esas 2 personas no han podido abrir ni checar su Afora ni nada porque realmente están utilizando su nombre, pues. Ajá. Pero es algo muy cabrón, pues, de que es un... De pedos legales. Ajá, o sea, ya es algo muy cabrón, pues, de que no pueden modificar ahí nada, o sea, es un desmadre, pues, y pues que no tienen Afore esas personas, pues, o sea, no lo pueden utilizar. Sí, pero ya es algo así súper extremo, güey, así, sí, muy cabrón. Es un pedo ya de crimen organizado. Uh-huh, sí. Acá culero. Sí. Que te hace malas pasadas. Sí, y bueno, ya para cerrar ese pedo, ahorita estabas mencionando mucho algo que me vino a la mente sobre, igual regreso al documental, y Ajá. mencionan de que solo hay 2 rubros que hacen referencia a las personas, pues, que los hacen llamar usuarios, pues, vamos, que son el negocio de las drogas y las redes sociales. Solamente en esos, pues vamos, en estos 2 negocios se refieren a las personas como usuarios, güey. Ahí sí está bien cabrón, güey. Perdón. No, sí, o sea, pues sí, o sea, si lo comparas con una droga, güey, es que realmente son drogas, güey. O sea, regreso al otro documental que estaba viendo, que te digo de la chica que estaba pidiendo sus datos a Tinder. Ajá. Que dice que ella eliminó esa madre, dijo, no, ya, la verga. Pero dice que hay momentos en los que ella se siente así de que, y pues, se va al celular y baja la aplicación y es como esta adicción, pues. Ajá. Y de hecho los programadores hicieron este pedo. Por ejemplo, las notificaciones, ¿por qué las hacen rojas, güey? O sea, ¿por qué no azules o verdes o amarillas? O sea, tienen que ser rojas, güey. Porque es como, pues ya no sé si entra ahí psicología del color también, güey, pero lo comparan mucho con las maquinitas de estas para apostar, güey, de moneditas, de que echas y pues le echaste un peso y te dio 5, no, y le sigues echando, y cada vez que le vas jalando, pues te da algo, ¿no? Ajá. Y así funcionan también las redes sociales, ya ves que Facebook, Instagram, tú haces refresh para abajo y pum, te salen más cosas, ¿no? Ajá. Y no, pues ya me enfadé, ¿no? Y otra vez refresh y pum, y te sale más y más, y así, güey, y ahí estás, güey. Y es una pinche adicción. Sí. Y así son las maquinitas. Me acordé del capítulo de Los Simpsons de March. De cuando se hace adicta al juego, güey. Que Barney le dice a tu hija se le iba a comer un león, ¿o qué le dice?
algo así, que estaba en un show de tigres, ¿no? De Ajá, Bengala, ¿no? Ajá, el de los dos dudes estos que Sí, tienen güey. al tigre. Estaba ahí Maggie y pinche tigre le iba a dar un zarponazo, no sé qué chingado, Ajá, y ¿no? la agarra Barney Y y... le dice, oye, a ver tú, ay, ¿qué le dijo? Es que como que sí, no sé si le dijo Lisa y Ajá. luego en vez de tigre le dijo león o algo así, o un perro o algo así, Sí, no me acuerdo. Un perro se estuvo contento de comer a tu hija. Ajá. Y igual, muchas gracias, y él la deja y Ajá. sigue. Sí, ahí No sí, mames. está bien cabrón. Y yo, por ejemplo, consumo muchísimo, güey, así. O sea, desde que en la mañana, desayunar, YouTube. Ah, sí, Y luego ya me pongo a hacer como mis cosas. Pero, por ejemplo, intento escribir como lo de la tesis o tal, o Ajá. preparar clases o cosas así. Y luego agarro el celular y me pongo a ver Instagram. Y luego, no mames, ya, güey. Sí, Y güey. ya, y luego, pum, y otra vez. O de que me hablan. Ya, sí, güey, ¿cómo estás? Ah, sí, bla, bla, bla. Y luego ya me salgo, Instagram. Y acá, güey, y luego ya cuando acordaste, perdiste 20 putos minutos, güey. Luego Así de, no mames, no, ya, güey, tengo que terminar este pedo, o cosas así. sí, luego ya es que la misma aplicación te dice cuánto tiempo estás utilizando La aplicación. aplicación. Ajá. Y a veces a mí me salen hasta 2 horas, güey. Digo, verga, güey. O sea, de poquito en poquito, pues. Ajá, y se va haciendo un montón, güey. Verga, güey. 2 horas que pude haber hecho. O sea, pude haber aventajado, no sé, un Sí, trabajo sí, o algo, güey. O sí, sea, sí. haber leído algo, no sé, güey. Otra cosa más productiva. Y en ese Pero, sentido, güey. ahí sí está cabrón porque, pues estás... No es que lo estás perdiendo porque como tú dices, te dan como algo a cambio. Ajá. Pero sí, o sea, viéndolo desde el lado productivo, sí te estás haciendo, güey. Sí, pues sí. La neta. Sí. Entonces, pendejo un ratillo ahí. Pero lo que decía, Pero... si ya sabes, por Ajá. ejemplo, una amiga borró su Face y su Instagram. O sea, ya tomó como la decisión y dijo, al carajo. Y lleva meses así ya, güey. Qué chido, Yo no güey. lo podría hacer, güey. No tengo la fuerza de voluntad. Híjole, es que yo dependo. Somos adictos. Bueno, no quiero justificar, pero también sí dependo mucho de las redes para trabajo, pues, ¿sabes? Sí. O sea, y si no me meto en mi perfil, pues me tengo que meter a otro para ver otras cuentas de las que estoy chambeando. Igual Instagram, ¿no? Para subir que mis fotos, mi trabajo. O sea, tengo que estar ahí metido, güey. Ya ves que sí, güey. Puta verga, güey. Y sé que me da algo a cambio, pues, Sí, y yo sí. les doy algo a cambio, ¿no? Ajá. O sea, al final, es lo que igual, otra vez regresando al pinche documental, güey. O sea, al fin y al cabo, tú eres el producto, güey. Al final nosotros somos el producto de todo ese desmadre. Ya no somos Bueno, pues sí, somos los clientes, pero también a la vez somos el producto, pues. Se llama, somos prosumidores. Así Prosumidores. le llaman. No me acuerdo quién fue el primero que hizo ese juego como de palabras, pero fue en los 90. Ajá, Y hacía referencia a que las redes sociales traen un nuevo... Bueno, ese señor lo escribió diciendo cómo va a ser. No, él... Creo que esto de prosumidor venía como desde un libro de los 70s, 80s, Ajá. pero vaticinando qué era lo que iba a pasar después o algo así. Es- Y luego ya creo que alguien utilizó ese término para describir lo que está pasando ahorita, que sí, o sea, somos productores que consumen. O sea, producimos y consumimos a la vez, ¿no? Ujú, Y por ejemplo, Christian Fuchs ve esto como el diablo, como un engaño, ujú. y Jenkins lo ve como lo mejor que nos pudo haber pasado, porque ahora ya no es de que nos sentemos a ver la tele, ¿no? Y que los productores son los que deciden como que vemos. Ujú. Ahora es de que, pues decir, güey, pues yo quiero hacer un canal de YouTube y hacer podcast. Y quien lo quiera ver chido, tú estás produciendo. Sí, ajá. Y luego consumes. Y lo consumo, güey. Sí, es pinche círculo vicioso, güey. O sea, sí te da más libertades. Que esa sería como la conclusión de la tesis. Las redes sociales te dan libertades, pero no te dan autonomía. Ujú. Ese es el... Es un pedo. No, creo que no huele, pero... Bueno, ya ves que, ¿cómo es? Que los pedos silenciosos son los mortales, güey. Sí. Si suenan, pues no hay pedo. No, y luego este güey se echa unos que...
Ya es la edad. Ya, güey. Sí, fíjate. Ay, Bueno. mi chiquito. Bueno, lo voy a comentar, chingue su madre. He notado, por ejemplo, bueno, sí, supongo que es la edad, güey, de que, por ejemplo, bueno, es que yo creo que también depende de lo que comas, pero siento yo, por ejemplo, que no huele tan feo, pues, cuando hago el baño, güey. Pero es que uno se quiere a sí mismo. Ah, no es cierto, me sigue, Bueno, perdón. pero, por ejemplo, de otras personas, güey, ay, cabrón. No sé si sea también como parte del humor, pues, pero, o sea, estas personas son más grandes que yo, pues. Ah, ya. Mi abuela, mi jefa o así, pues, ¿no? Y es como, ay, güey, Ay, señora. no, cabrón, qué pedo. Digo, Sí, no sé, no sé. no sé por qué estoy hablando de este pedo. Estamos hablando de pedos. Es que tenemos Ese muchos es- pedos. ¿Por qué Sí. estás lamiendo el...? Sí, de hecho, esa serie de documental que estaba viendo, de este güey que entrevistó a la chava en Francia de Tinder, ¿viste? Ujú. Tiene varios capítulos por ejemplo, tiene otra de las heces, güey. De cómo las heces. Las heces fecales. Las heces fecales Ajá. hablan mucho de tu estilo de vida, de cómo es, de cómo eran antes, güey. Porque hay güeyes que se dedican a investigar las heces fecales, güey. Y se ve que van a una cueva, no me acuerdo en dónde chingados, Ajá. y encuentran heces de güeyes o sea, de hace no sé cuántos miles de años, güey, miles de millones de años. O sea, antes de que fuéramos, que estuviera este güey, el Homo sapiens. No, Homo sapiens no, güey. Ay, no me acuerdo. Los homínidos, pues. Ajá, pero muchísimo más antes de eso y, o sea, lo descubrieron a partir de una. Pero ¿Una era como popó? una caca fosilizada. Ajá, así seca, güey, así, parece tierra, güey, tú la ves y es como tierra. Porque ya ves que estos productos orgánicos no pueden como mantenerse Ajá, o sea, alrededor tanto como tiempo, de la historia, güey. a menos de que estén fosilizados. Ajá, sí, o sea, se ven como, pues, como piedras, no sé. Sí, los O sea, no fósiles parecen son, mierda. los fósiles son piedras. Entonces, Ujú. a lo que te estoy entendiendo, se encontraron como cacas humanas fosilizadas, Ajá, lo que parece una caca. y a partir de ahí ya dijeron, no, pues esta madre tiene, pues, más tiempo de lo que pensamos que el humano estaba aquí en la Tierra, pues. Ah, O sea, porque- tiene muchísimo más, pues. También para que se fosilice algo, tengo entendido que tienen que pasar millones de años. Sí, o sea, pues sí, son millones de años, güey. Qué No, mamada. miles de millones de años. O Es- sea, a partir de una mierda, pues. Ajá. Y es lo que se me hizo bien impresionante, güey. Es que. Es ¿y sí? cierto, el tema eran los de las mierdas. Dije, verga, güey. Se me hizo bien chido, pues. Estaba interesante esa serie. Pues ya para cerrar este pedo, güey, pues. Pues ya mencionamos mucho. Este pedo de las redes sociales. Hay que ser autónomo. ¿Sí se dice? Autónomos. Autónomo. Iba a ser autómatas, pero. No, autómatas no, es lo contrario. Sí, lo contrario. Autómatas. No, hay que ser autónomos. Estar consciente de todo lo que estamos haciendo. Y hay que conocer. Leer, conocer. Conocernos. Investigar. No creer en las cadenitas de Face que te mandan tus papás. Ya sé, Son güey. fake news. Sí, güey. No mames. Me pasaba, de hecho, hubo un tiempo en el que me dijo mi jefa, mira esto, y eran como, decía, es que como, o sea, ¿por qué estás leyendo este pedo? O sea, hasta son virus, yo creo, de ahí se te puede chingar el celular, a lo mejor son virus, por Ajá. eso a veces me dice mi jefa, oye, pinche aplicación que no la puedo abrir y que me borró la chingada. Digo, pues es que ¿qué es lo que ves, pues? O sea, ¿qué páginas abres para que te chingue el celular? No sé si realmente sean Pero es que era lo que tú virus o decías. no sé. No hay el conocimiento Ajá, de ajá. como de los posibles peligros o de poder identificar. Eso se llama pensamiento crítico, ese pedo. Simón. O sea, poder diferenciar una fake news de una que esté basada en cosas un poquito como más serias o hasta dentro de las noticias serias, de dónde están las fuentes, Ajá, de revisar las sí, fuentes, güey. bla, bla, bla. Sí, porque, ay, güey, está bien cabrón. Yo ya le dije a mi jefa, no abra. Por eso se le meten virus y se le chinga el celular. Dijo, bueno, está bien. Y ya de ahí, güey, ya. O sea, dije, no mames, qué pedo.
Pero o sí, o que a veces le pican algo y les instala algo, ¿no? Así automáticamente. Sí. O es como que. Que a mí Güey. sí me ha llegado a pasar que quiero instalar algo y aceptar, y luego ya mi buscador bien diferente. No, Como tres no, antivirus al mismo tiempo, güey. La verga. no, el pinche buscador todo horrible, así hindú. No mames, no, yo no quiero esto. Hindú. La verga. O sea, me refiero a un pinche idioma bien raro, Sí, y acá, sí, no mames, sí, ruso. sí. No mames. Pinche rato en la pantalla Putin dándote un mensaje, güey, para reclutarte a Para que me las inyecte Fuerzas la... Armadas. Ah, esta mamada del 5G, güey. Ajá. El 5G. Estas mamadas. Pero sí, pues sí, güey, pues chido. Estuvo bueno este pedo. Chido por invitarme, amigo, cuando gustes. Te digo, me estoy metiendo en este desmadre, es como que, ay, güey. Pero sí necesito leer para conocer más cosas y saber, Pero pues, tener un pensamiento más crítico, pues, sí, de que, esto sí, esto no, esto como de los podcasts está bien perro, porque pues todas las gentes con las que hablas, me imagino que tienen, de hecho me lo dijiste la vez pasada, que, pues tienen formas diferentes de pensar y bla, bla, y tú te puedes ir armando como un criterio, ¿no? Por ejemplo, lo que dice luego no vale un pito, no me convenció por esto y por esto y por esto, Sí, me convence más esto, y te vas armando como... sí, o... Digo, a lo mejor otros compas no saben tanto de este pedo, de estas ideologías que existen en psicología y filosofía. Pero a lo mejor tiene otras formas de pensar que digo, mira esto, y ya lo puedo asociar con alguna ideología, güey, como que, mira, esto está chido, lo que dijo este güey está chido, y así pues, diferentes... ¿Sabes qué me dijo? cosas. Ahorita que vi el libro me acordé. El que fue como mi tutor en el primer semestre, porque ese señor sabe muchísimas cosas. Uh-huh. Y él me dijo, todo lo que se te ponga enfrente, léelo. Uh-huh. Todo, te guste o no, Ajá. le entiendas o no. Uh-huh. Y luego me dijo, porque tiene un humor como bien cura, ¿no? Y luego ya me dijo, y luego 20 años después, cuando leas otra cosa, vas a decir, por eso este tipo decía tal cosa, y se caga de la risa. Pero es que, dentro del conocimiento, pues al menos, todo está conectado. Uh-huh. Sí. Todo tiene como su... Nada más a veces el hilo está como más escondidillo, pues. Pero yo creo que lo básico sería conocer de historia universal, Uh-huh. conocer como lo básico de filosofía, y eso te ayuda un montón para que te hagas una panorámica muchísimo más amplia de lo que es el mundo. Sí, bueno. O sea, no vas a conocerlo todo nunca, es imposible, pero sí, yo creo que sí hay cosas como básicas que puedes conocer. Uh-huh. Sí, pues ya con eso por ejemplo, cuando tú me hablas de alguna cosa, pues es como, güey, no estoy como tan familiarizado con algunos términos ni con algunos autores. Es como que, pero ya a lo mejor lo aplicas de algo pues, contemporáneo, cotidiano, en algún ejemplito y es esto. Y dices, y O sea, dices, por eso pasa esto aquí. Exactamente. Por eso pasa lo otro acá. Por eso, de lo que hablabas, como que 2, 3 cosas sí le entendía, decía, ok, esto, dabas algún ejemplo, y ok. Pero así que algunos términos, güey, que... Sí, y luego también ese es el problema con los académicos, que luego utilizan términos bien rimbombantes y adrede quieren ser oscuros para hablar. Uh-huh. Y eso está como bien feo, pues, porque te cuesta un montón leer esas cosas. Sí, está de la verga. O sea, sí. por si está complicado y luego tu capacidad intelectual como que, ay, güey. Y luego te lo complican. Ajá, te lo complican con eso, es escriben. como que, puta, güey, pues, con razón no leo, cabrón. Sí, Y ahorita me está sirviendo mucho los podcasts, güey. O sea, cuando hablan de cierto tema o alguna palabra que se me hace interesante o sobre alguna ideología, no sé, la apunto, güey, para investigar poquito. Ajá. Y pues ahí me doy más o menos una idea. Sí, vas como ampliando la cosa. Sí. Digo, después se me olvida y digo, puta, otra vez. Si es algo que hay que estar... Sí, pero sí. pero está chido ya una vez que agarras Conchita. Yo espero que terminando la maestría no valga pito y ya no lea. Yo espero seguir leyendo. Porque sí se siente bien hecho cuando tienes que volver a recuperar
la condición para leer. Es como cuando te vuelves a meter al gimnasio Ajá, o quieres volver a correr. exactamente. Es una mierda, güey, está bien horrible. Sí, está la chingada, güey. Ay, güey. Tacos. Pero sí, pues, chido, dude. Muchas gracias por la plática. Choque así, güey. Sí. Gracias a ti, dude. Está bien chido platicar contigo, amigo. No, pues, Y gracias digo, por... muchas cosas las entiendo, güey, pero es como, güey, dime más, güey. ¿Realmente nos están vigilando? ¿Qué dice Sí, Karl Marx no. de esto? ¿Qué dice Nietzsche sobre esto? Nietzsche está bien chido, güey. Nietzsche, hay cosas, te digo, así poquito que he leído así, pero es como de que, güey, estoy identificado con este vato. Se me hace bien chido su forma de pensar esto del nihilismo. Ajá. También es como de, a veces yo hago así, como bromitas sobre que tienen como que ver con eso. Es como que, es esto sí, pero también es esto. O las dos cosas al mismo tiempo, quién sabe. O sea, también como que poner en duda, ¿no? Y cuestionarte y todo eso es como que me gusta hacer mucho ese desmadre. Y tripear a la gente, pues, de que, pues también de que, no sé, se cuestionen, pues, lo que hacen y lo que saben, pues. Esa es la... Porque todo lo hacen, lo dicen y lo hacen tan seguros de que, es esto y esto y... Pero, güey, también puede ser esto o esto y... Así sí, medio incómodo, pues, pero... Es que, ajá. Es lo que, lo dijo un vato. El éxito de una persona se mide por la capacidad que tiene de tener conversaciones incómodas. Y menciona de que, pues, estás a una conversación incómoda de estar a lo mejor en el lugar que quieres estar, pues, ¿no? Sí, Así ¿no? como que, no sé, quieres cortar con tu morra y es como que, oye, güey, pues, tengo que decirle y pues se va a agüitar y puta verga. Y es una conversación incómoda, güey. Sí, ¿no? O con tu jefe, ¿no? O quien sea, ¿no? De que, güey, pues quiero otro trabajo y no sé esto. Y Me quiero dedicar a otra cosa. Y es una conversación incómoda que, pues, güey, me la llevo bien chido a lo mejor y es como que, Sí, pues, ni sí, pedo, sí. güey, tienes que pasar por eso a huevo. No lo he visto como de... Yo lo estaba viendo como en un sentido así bien profundo, como de la incomodidad de que sabes que después de la muerte no hay nada y puedes... Pero no, mames, así como lo estás diciendo, güey. Es algo bien práctico, sí, cierto, güey. Pero bueno, eso también de la muerte es, güey, o sea, yo también me pongo a pensar un chingo de que, güey, me muero y, o sea, ¿qué va a pasar? Yo siento que va a ser como, o sea, antes de nacer, pues, ¿qué? O sea, era nada, güey, nomás naciste y ya. Ajá. A veces también digo, güey, a lo mejor también me muero y pues nada, y ya, pinche vacío, ya. Yo Desapareces y ya, güey, así a la verga. creo que sí va a ser, güey. Sí, yo también, o sea, en el peor de los casos digo, pues a lo mejor me voy al infierno y ya, chingue su madre, ¿no? Pues ni pedo, si es que existe un infierno, ¿no? Pero también dices, pues, si desaparece, o sea, así como llegaste o antes de llegar, pues estaba esta oscuridad, o sea, no había nada, No va güey. a pasar nada, pues no te Nomás- acuerdas y cuando ajá. te mueras ya no va a pasar nada, Ajá, güey. Ya. exactamente. O a lo mejor mueres y estás en otra realidad alterna, viviendo otra vida, no sé, ¿no? Y ya Eso- no recuerdas esta, y no sé, ¿no? Es como... Eso estaría bien chido, pero no sé, yo creo que te hace disfrutar más la vida saber que no va a haber nada después a imaginarte que hay trips después. Sí, es Porque solo tienes una oportunidad. Sí, y aparte, o sea, también digo, o sea, ¿cuántos millones de años no tiene existiendo la Tierra, pues? Ajá. O sea, y estar simplemente aquí, güey, platicando de este pedo, se me hace así como que, güey, o sea, ¿cómo chingados, güey? Hablando sobre conversaciones incómodas, un alumno me decía cuando hablábamos estamos no hablando precisamente de eso, pero estamos hablando de las dimensiones de la Tierra, Marte, el Sol, luego estrellas muchísimo más grandes que el Sol, luego el universo, Sí, bueno, galaxias, bla, bla, bla. Y me decía ese alumno, era más grande que yo, porque daba clases como adultos, ¿no? Ajá. Adultos ya grandes, pues. Y me decía, no, profe, no hable de eso, no hable de eso, no hable de eso. Porque te hace sentir chiquito, güey, vacío, que no eres absolutamente nada. Ajá. Así, pum. Pero mira, Sí. ¿qué andamos? Sí, de hecho, un compa, es físico mi compa, dice que si todo lo que existe en el planeta, todos los seres humanos, todas las cosas, todo lo que puedes tocar, todo, lo compactas, o sea, si lo haces mierda, o sea, sería esto, pues, o sea, que habría aquí, pues, o sea, físicamente, pues, Ajá. si se pudiera hacer, o sea, todo cabría aquí, pues, en la palma de tu mano, pues, es como que, Pues ya ves lo Pues- del Big Bang. ajá, Sí. sí, o sea,
Es como, pues sí, no somos nada. Pero pues está chido, pues como dices, o sea, simplemente tener como este lapso, no sé cuánto vayamos a vivir, no sé, a lo mucho 70, no sé, años. No sé. más, oye. Yo Más, quiero vivirme 70 se me hace un chingo, güey. Unos 105 años. La verga. Es un putero. Bueno, sano, pues, sano. Sí, Si estás sano, sí. Si no, pues, unos días y ya la chinga. Vámonos a la verga. Sí, si estás acá sufriendo, pues ya Sí. dependería como de cada quien. Pero Pero, o sea, este lapso en el que estamos viviendo ahorita, güey, o sea, lo tuvieron también este mismo tiempo tus abuelos, tus tatarabuelos, así, un chingo de gente, pues, han pasado por diferentes cosas. Y pues estamos aquí, güey, es como que aprovechar el poquito tiempo que tienes, pues. Por ejemplo, ahorita yo digo, pues, güey, tengo 30, verga, güey. No sé si me muero a los 60, güey, estoy a la mitad de mi vida. El Box Bunny. Ah, güey. Es como de, güey, o sea, imagínate, si mueres a los 50, pues ya estás a más de la mitad de tu vida, no sé, es como, ay, güey. Fíjate que había un filósofo que se llamaba Ludwig Wittgenstein y estoy leyendo su biografía y el güey tenía relativamente seguido ataques que decía que le quedaban 2 años de vida, güey. Y el vato creía que se iba a morir. Se está pedorreando ese pinche perrito. Ay, pedorro. Soy yo, ¿verdad? Echándole la culpa. ¡Ay, ¿cómo? Pero estar como paranoico también, por eso va a estar bien cabrón. Sí, Mejor. güey. Así como yo lo veo, y de hecho mi tesis tiene que ver con eso, aunque no parezca, es estar, tú estás en el mundo y estás solo y depende de ti hacer lo que tú quieres hacer. Y ya, haz un plan, síguelo e intenta llegar como eso y ya que lo logres, va a venir otro plan y ya. Tú le vas a dar sentido a tu vida, no hay nada externo que le dé sentido a tu vida, tú tienes que construir todo, güey. Sí, y ya, güey. Sí, o estoy como en esta disyuntiva en la que digo, güey, o sea, o me pongo varias metas, o me pongo una meta muy cabrona que digo, esto jamás lo voy a lograr, güey, o sea, así imposible, así como viajar a Júpiter, ¿no? Una mamada así. Chingue a su madre. Puta verga, güey. O sea, ponerme así algo muy cabrón para, pues, estar como detrás de eso, ¿no? Pero también digo, ay, es que también ponerme metas se me hace así como que, no sé, güey, simplemente vivir la vida así. Pero creo que poner Disfrutar. metas es diferente a hacer un plan. O sea, metas es como decir, quiero lograr esto, y el plan es decir como, ¿cómo? Pero eso no significa que no vas a disfrutar como los momentos. De hecho, es que la vida, como tú dices, es el proceso. Sí. O sea, disfrutar esto que, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, luego vamos a ir a los tacos, luego... Tengo una triste noticia sobre eso, No, pero... no. Y luego, o sea, era lo que muchas personas así dicen que el sentido de la vida es como la felicidad. Y yo no creo eso, güey, porque si no, la vida no tendría sentido, porque yo soy feliz todos los putos días, güey. Excepto si me pasa algo bien culero, pues. O sea, y la vida es así, la vida es, eres feliz y luego no eres feliz y luego estás como en estado normal, luego llega algo que te hace feliz, luego bla, bla. Eso es, la felicidad es un sentimiento, güey, no es un estado, al que, como el nirvana o algo así, ¿no, güey? Pero, como lograr lograr algo por lo que estuviste trabajando bien canijo, esa satisfacción de que lo hiciste y disfrutar como el momento, yo creo que eso está más chido. Sí. Pero tampoco poniéndote eso como de que ya llega y ya se me terminó la vida, ¿no? O sea, van a seguir otras cosas, eso se dice en Platón, en el banquete, están hablando de qué es el amor. Y que es como, bueno, ellos no lo dicen como el amor, sino que lo ven como el dios del amor, no como Eros y tal. Y al final, obviamente, habla Sócrates siempre al final, y ya él dice que el amor es el deseo. El deseo de que no es tanto que yo te ame a ti, sino que yo necesito algo. O sea, que no estamos enamorados de la persona, sino de lo que deseamos. Por eso es que cuando tú amas a alguien y dices, ay, yo amo a esta persona,
y ya por fin puedes estar con ella o con él y te casas o son novios y luego ¡pum! Ya se te termina por como ya alcanzaste lo del deseo, ahora viene otro deseo. Y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. Caca. Sí, pues es parte de la naturaleza. Bueno, sí, la naturaleza humana siempre. Pues. Parte de nuestros pedos. Arriba la poligamia. El poliamor. Bueno, no. Yo con una me doy, pero que se presente. Sí, pero de buenas analogías. Luego tocamos así temas de... Pues me gusta hablar como esto del éxito, la felicidad, los límites y todo ese pedo. Uh-huh. Pero también me gustaría verlo como desde un punto de vista, un poquito más filosófico, psicológico. También se me hace como interesante, pues. Ahí luego, con más Sí, calma. estaría acá, porque ahorita ya llevamos casi 2 horas, así que Verga. se van a aburrir de nuestras pláticas. Sí, de por sí, pinches. Sí, de por sí. Pinches pláticas de tesis de un vato de maestría perdedor. Ahora está grabando, güey. Sí, no se trabó. Bien, Eso es bueno. Pues chido, amigo, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Te quiero. Amigo, muchas gracias. El proceso, disfruté las 2 horas. Yo también. 3 horas. 3 horas. Siempre. Bueno, desde que llegué. Sí, 3 horas. Pero Gracias, sí. amigo. Y pues muchas gracias y pues ahí se ven. Todavía no sé cómo despedirme. Sí. Allá, como los Teletubbies. Abrazo. Que se despida Bongo. Bongo. Muchas gracias por vernos. Luego me van a decir que es explotación animal. Ya sé, güey. Vamos a traerlos a los de PETA y a los animalistas aquí. Y me van a meter un balde con sangre. Que no sepa.